Bueno, muy bien, ahí estamos, listos para darle continuidad a este programa, a esta edición de La Palabra de este 24 de abril. Y en este caso, bueno, vamos a presentar a quien fue en su momento viceministra de Salud de la Nación, ex diputada nacional, médica sanitarista, ex intendenta de Luján, amiga de este periodista, y no por eso vamos a tener prerrogativas con ella. Así que nada, le agradecemos la presencia de Graciela Rosso. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. No, gracias a vos por haberme invitado. Y esta invitación obedece a lo que decía anteriormente. Si hay alguien en Luján que se pueda arrogar una amistad con el Santo Padre, es Graciela Rosso. Yo debo contarle a la gente, antes de entrar en diálogo, que Graciela ha permitido que muchos vecinos de Luján hayan podido llegar a entrevistarse con el Papa Francisco. Yo soy uno de ellos. En las dos oportunidades que pude ir a Roma, la puerta en la terrible y extraordinaria organización que tiene el Vaticano la abrió para llegar al Santo Padre Graciela Rosso, y eso es todo un hecho concreto. Me imagino cómo te habrá caído esta noticia. Sí, terriblemente mal, porque además yo tenía la ilusión el domingo cuando lo vi. Además siempre supe, y como nos conocíamos mucho, la voluntad de él era inquebrantable. Entonces cuando lo vi el domingo creí que, bueno, ya lo había superado, que estaba convaleciente, pero que había superado el proceso y que realmente estaba mejor. Le escribí el domingo a la tarde un correo electrónico, porque nosotros nos escribíamos por correo electrónico, que además hay una deferencia que él tenía, que él contestaba de puño y letra y su secretario me mandaba el correo contestándome. Y yo le escribí porque nosotros con mi hija más chica, con Delfina, íbamos a ir a verlo en agosto, y entonces le contaba que lo íbamos a ir a ver, que estaba súper contenta, porque pensábamos ir antes, pero como él se enfermó, retrasamos el viaje para que pudiera recuperarse y estar mejor. Y lamentablemente a la madrugada me llamó mi hija, que vive en Europa, y cuando me dijo lo que había pasado, yo estaba dormida, eran las 5 de la mañana cuando me llamó, y la verdad que... Conmoción. Una conmoción enorme, que uno a veces ni siquiera sabe que la va a tener, digamos, ¿no? Porque yo sabía que él estaba muy frágil de salud, eso lo sabía perfectamente, también por la relación, pero, y porque soy médica y sabía cuál era la circunstancia que se había dado, pero realmente muy preocupada durante todos estos meses, y bueno, y esto me tomó, la verdad que no lo esperaba. La verdad que nadie lo siempre esperaba, tuve... Todos creíamos que se recuperaba. Claro, exactamente, porque él siempre tuvo tanta entereza, tanta fortaleza tenía espiritualmente, que uno creía que esa fortaleza iba a ayudar también al físico. Pero un profundo dolor, pero en la medida que pasan los días es como que ese dolor se transforma, y eso que yo soy atea, sí, y eso sí. era lo más increíble de nuestra amistad, porque él siempre fue consciente de mi ateísmo, y que él era el Papa, ¿no? Pero además el tema es que yo entiendo que bueno, que él es un paso esto para él, y para los que abrazan la religión católica, y que bueno, que él dejó todo lo que dejó, y todo. Lo que sí voy a extrañar son esas comunicaciones que teníamos. Esos mensajes, porque, a ver, en pocas palabras él siempre expresaba una profundidad y esa capacidad de resumir en pocas palabras. Bien, yo le voy a contar algo a nuestros televidentes. No creo que se lo haya contado, Graciela, no lo recuerdo. La primera vez, en el año 2016, cuando yo pude entrevistarme con el Papa, le había dicho a Graciela, como ella me había abierto la puerta, me había dado una carta para él, y yo la llevé conmigo, y le di al Santo Padre la carta, y le dije, es una amiga en común, Santo Padre, quien le manda esta carta, es Graciela Rosso. Una gran sonrisa primero, pero después
la pregunta, con esos ojos abiertos, enormes, y esa sonrisa en el rostro, lo primero que me preguntó, ¿cómo está Delfina? Esa pregunta me sacudió de tal manera, conociendo yo lo que había ocurrido, que me quedó grabada. Luego me preguntó si tu otra hija había conseguido trabajo, hasta qué punto estaba pendiente de esas cosas. ¿Y por qué, Graciela, contémosle un poquito a la gente, por qué ese afecto con la familia, ese afecto tan grande con Delfina? Porque en realidad cuando él era Bergoglio y yo era intendenta, cuando se enferma mi hija Delfina, él pide venir a verla, Delfina. Y nosotros no teníamos relación personal, nosotros dos, yo era la intendenta, él era Bergoglio, y él venía a dar las misas acá a Luján, pero yo participaba solamente de las misas oficiales. Sí nos conocíamos por terceras personas, porque cuando fui viceministra de Salud, cuando estuve en Desarrollo Social, cuando fui diputada nacional, la Iglesia, por supuesto, siempre estuvo muy involucrada con todo el tema de discapacidad, con el tema de educación, así que yo tenía relación con gente que era directamente trabajaba con él, pero aquí en Luján, siendo la intendenta, mi relación con el arzobispo Radrizani y con Monseñor Bruno de la Basílica era muy buena, excelente, la verdad que excelentes personas las dos, y ellos venían a mi casa y demás. Cuando se enferma mi hija, ellos vienen a mi casa, ellos se preocupaban por mí, por mi familia, por mi hija. Cuando yo estuve en el exterior, tanto Monseñor Radrizani como Monseñor Bruno todos los días llamaban a mi esposo a ver cómo estábamos nosotros, y cuando él pide venir a verla a Delfina, él viene a mi casa, yo lo recibo en mi casa, yo estaba de licencia como intendenta, y viene a mi casa a ver la Delfina. Y fue muy emocionante. Él estuvo con Delfina, era chiquita, ¿qué edad tenía? 10 años. 10 años. Y yo te pregunto, porque tengo entendido que aparte de estar con ella y de hablar con ella... Sí, la abrazó, la bendijo. Pasaron otras cosas, eso quiero decir. Él la abrazó, la bendijo. Delfina era cuando estaba muy mal. Y después nos quedamos conversando como 1 hora en mi casa. Y hablamos de muchas cosas. Y ahí nos hicimos amigos. Bien. Además era un momento muy particular con Bergoglio, porque Bergoglio estaba... era el momento que había mucho enfrentamiento entre la Iglesia y el gobierno de Cristina Fernández, de Kirchner, y él sabía mi relación, por supuesto, que yo era intendenta y era kirchnerista, y que y yo estaba muy preocupada por lo que pasaba, pero muy preocupada, sumamente preocupada, porque yo veía que había un enfrentamiento innecesario, absurdo, y yo ahí, entonces, después de haber hablado de la enfermedad de Delfina, de cómo estábamos haciendo el tratamiento, él me acompañó, me dijo que tuviera fuerza, que él iba a rezar todos los días por Delfina, cosa que hizo siempre. Él siempre rezó por Delfina, y bueno, como rezó muchísima gente en Luján, y como mucha gente en Luján me hizo llegar siempre su acompañamiento, desde la Iglesia, desde los... creyentes católicos que rezaban por ella, pero cuando él habló conmigo, después nos quedamos conversando y hablamos mucho de política, porque yo le dije que él tenía que reunirse con Néstor Kirchner, que él tenía que tener una reunión, que tenían que hablar, que no era posible que no se pudieran entender. Porque en el entonces Bergoglio. En el entonces Bergoglio. Y que el tema de la justicia social era un tema que yo sabía que él, Bergoglio, era una persona totalmente consustanciada con el tema de la justicia social, y que nosotros también. Entonces no entendíamos cómo teníamos esas diferencias. Entonces, bueno... Después yo sé que hubo un acercamiento, y bueno, eso también tiene que ver que cuando muere Néstor Kirchner, él hace una homilía muy importante en la catedral,
y hubo acercamiento Ujú. y yo creo que hubo mucho entendimiento de muchas cosas, de muchos puntos que no estaban claros. También hablamos de porque él me pregunta, como hacen todos, ¿no? ¿Por qué soy atea? Yo le dije que era atea porque no tenía fe, no Ujú. creo. Y si no, Militó la religión con vos, sí, no, y me Bergoglio. llevó libros, Sí, no, sí, no, ¿no? no, un divino Fue un total. militante Él era un de militante, transformar ese él era un ateísmo. pastor, Claro, sí, era un sí. pastor de la iglesia, entonces como pastor de la iglesia me llevó libros de él, me llevó, y entonces también me preguntó, y bueno, y ahí conversamos mucho porque yo le dije que yo era muy respetuosa de todas las religiones, que yo respeto y creo que es una necesidad de los seres humanos creer en un ser superior, pero que yo no tenía esa fe, Ujú. que él sabe lo que es la fe, y si Ujú. yo no la tengo, pero que yo respetaba todas las religiones y de todas las opiniones, y que lo que sí yo no estaba de acuerdo con muchas cosas de la iglesia. Ujú. Y hablamos de eso, y después, cuando ya siendo papa voy a verlo a Roma, fue muy interesante porque todo eso que habíamos hablado, bueno, nosotros ahí, a partir de que él viene a mi casa y que él reza todos los días por Delfina, él siempre se comunicaba, eh, estando acá en Argentina, diciendo Bergoglio a través de Radrizzani o de Monseñor Bruno. Me llegaba siempre sus saludos, nos saludábamos, me preguntaba cómo estaba Delfina, todo. Y después, cuando en el 2013 es papa, me llama Monseñor Bruno y me dice, Graciela, es papa, Bergoglio es papa. Y yo lo había escuchado, me había llamado mi hija mayor y yo estaba en el Ministerio de Seguridad en ese momento, era coordinadora de prevención de adicciones, y entonces ahí me llaman, y yo estaba en la oficina, y mi hija me llama y me dice, mamá, Bergoglio es papa. Y yo entonces grito en la oficina enorme que había, y toda la gente empieza a mirarme en el ministerio. Claro, claro. ¿Cómo que es papa? Sí, mi hija me acaba de llamar, pongan las televisiones, Bergoglio es el nuevo papa. Y yo ahí lo llamo Monseñor Bruno. Y entonces Monseñor Bruno lo llama a él, y yo fui una de las primeras que lo llamó. Entonces él estaba re feliz porque dice, es increíble que vos, Claro, Graciela, que sos atea, seas una de las primeras que lo está claro, saludando. claro. Y bueno, y así era nuestra relación. Pero cuando voy a Roma, que fui a Roma porque una amiga mía era muy católica, que trabajó conmigo acá, que era Mariquita Thompson, que fue mi secretaria legal y técnica en Luján, estaba muy enferma, ella lo había ido a ver al Papa ya, ella, así como fuiste vos, había ido ella a verlo, y después ella quiso que yo fuera con ella, pero ella no pudo viajar porque ella estaba muy mal, así que viajé sola a verlo, y cuando estábamos con él, claro, yo llego, nos vemos en Santa Marta, pero era un viernes a las 6 de la tarde, que en noviembre ya es de noche. Claro. Entonces yo llego, tomo un taxi, además de que inconsciente, ¿viste? Tomé un taxi y le digo que iba a Santa Marta, y el taxista se da vuelta como diciendo, me está cargando, señora. Claro. Entonces le digo, sí, voy a Santa Marta. Entonces yo le insistí al taxista, el taxista me dice, bueno, vamos. Entonces llega a la puerta y entonces dice, la señora dice que viene a ver al Papa. Claro. Y yo había perdido la valija, no Había- tenía valija. Entonces habías perdido iba con lo todo. opuesto, Sí. con lo opuesto, que solo me había comprado una nueva remera, ropa interior y un pantalón, recuerdo, porque no iba a ir toda... Perdiste todo en el avión. En sí, el avión. sí, sí. Entonces yo llego así, y claro, el tipo, el taxista, decía, esta zaparrastrosa viene Claro. a ver al Papa. Y era un viernes a la tarde. Y claro, el guardia tan imponente, dice, espere un momento. Y yo llevaba mi correo electrónico que me escribía con el Papa, Claro. y se lo muestro. Y el hombre mira, dice, un momento. Entonces entra y cuando le dicen que sí, ahí se me abren todas las puertas, Claro, me parecía claro. que entraba no sé quién. Claro. Y entonces el taxista me dice, ¿y usted quién es? Me mira, le digo, una amiga de él, digo yo. Claro. Y entonces entramos y me dice, señora, yo me quedo y la espero. Le digo, no, porque no sé cuánto voy a estar. Usted vaya, le digo, me voy caminando. Yo inconsciente. Y totalmente, total. claro, Yo estaba ¿dónde en otro estabas? mundo. Claro. Claro, y cuando me anuncio ahí con la señora que estaba, me dice que lo esperara porque él estaba en una reunión, que lo esperara, que él iba a venir. Entonces me hacen pasar a una sala pequeña, pero
bonita, y yo sola ahí esperando. Cuando se abrió la puerta y lo vi vestido de papa, yo no podía creer lo que estaba viviendo, porque le digo, ¿usted se da cuenta que es el Papa? Mirá lo que le digo, ¿usted se da cuenta que es el Papa? Y entonces él me contesta, y yo vine con una valijita, y mira, ahora soy el Papa. Eso era él. Eso era él. Y entonces conversamos y hablamos otra vez de política y hablamos de todo lo que habíamos hablado de la iglesia. Y entonces ahí él me dice, viste, ahora voy a poder cambiar todo eso. Y no me olvido más, porque una de las cosas que habíamos hablado era del Banco del Vaticano. Yo estaba en el Ministerio de Seguridad y todos decían que se lavaba dinero del narcotráfico de Perú y que las cosas irregulares. Y entonces él me empieza a conversar y me empieza a contar cosas muy interesantes, que por supuesto no voy a decir. No, claro. Pero muy interesante, y hablamos sobre el tema de lo que se había encontrado ahí en el Vaticano, y que también las cosas eran difíciles, como en cualquier lugar, y entonces él se reía y me dice, la interna de ustedes, vos fijate la actualidad que tienen las cosas, claro. La interna de ustedes es una pavada con la interna nuestra, me dice. Claro. Y entonces era tan gracioso, pero él divino, y hablamos de muchas cosas, y hablamos de todo lo que él quería cambiar, y de que... y me habló de su infancia, y hablamos de Flores, y hablamos de Buenos Aires. Él te pedía, siendo Bergoglio, él te pedía remedios para cuando vos eras viceministra de Salud, puede ser. Él había una persona, claro. Él, por eso siempre yo tuve relación con él a través de terceras personas que venían a verme, que yo sabía que trabajaban con él, que eran sacerdotes de ahí de Buenos Aires. ¿Y te pedía remedios para las villas? Sí, claro. Y él pedía medicamentos para las villas, y él siempre, bueno, y además yo fui a muchas instituciones que la Iglesia manejaba en el tema de discapacidad, como la institución del Padre Mario, una institución muy importante de chicos con parálisis cerebral que hay en San Antonio de Areco. He ido a muchas instituciones de la Iglesia. A partir de todo lo que vos conocés de antes al Papa, de Bergoglio, y de estos años de pontificado, ¿vos crees que el legado que deja aprendió? Yo creo que es muy importante, yo creo que sí. Y además su preocupación mayor, ese día me lo dijo, mi preocupación mayor, Graciela, es la juventud. Es la juventud, y que la juventud se acerque a la iglesia se tiene que abrir, la iglesia no puede ser... había una preocupación muy grande en ese momento, que yo creo que por eso Ratzinger da un paso al costado, que era que veían que la gente abandonaba la Iglesia Católica, y él estaba muy preocupado por eso, muy preocupado. Y entonces él me dice, esto hay que abrirlo, esto que vos decís que... y entonces él ahí me habla de justamente la relación con las otras religiones, que había que abrirse y hablar con las otras religiones, que había que generar un mundo más de paz, de no guerras, que había que terminar con las guerras, que tenía que haber justicia social, que el tema de la distribución de la riqueza, que el tema del capitalismo enervado, con una ambición desmedida, con el respeto por el trabajo. Me habló hasta del primer ministro de Perón de Economía, y me dijo, esos tendrían que ser ministros de Economía. Y entonces hablaba de un empresario que sabía lo que era pagar los salarios y las quincenas, y entonces yo le conté que cuando yo era intendenta, cuando me reunía con los empresarios me decían eso, Graciela, hay que pagar la quincena cada 15 días. Y entonces hablábamos de esas cosas. Él hablaba de cosas muy concretas, pero muy concretas. Y él tenía muy claro el tema de la justicia social, el tema de la distribución de la riqueza, el tema de la concentración económica, era un error. Voy a volver... era un humanista, sí, con un amor infinito. Totalmente. Infinito. Voy a volver a Luján y me imagino a Delfina sentada en sus rodillas y a Elia Radrizzani rezando, y la gravedad de la enfermedad de Delfina. ¿Y qué pasó después? No, Delfina
En ese momento que él la ve era cuando estaba con tratamiento quimioterápico y radiológico, radioterapia, en el Hospital Garraham, y Delfina fue mejorando, era el peor momento, pero fue mejorando. Pero ¿qué te dijeron los médicos en Boston? No, en Boston lo que vieron es que el tumor había retrocedido, o sea, el tumor estaba, pero no saben por qué, el tumor ya no comprometía todas las estructuras que comprometían en los estudios que eran de acá de Argentina. Vos sos médica. Sí. Y los que atendieron a Delfina en Boston, eminencia médica. No, sí, los en que esa atendieron en Boston y acá en Luján. Y acá y también. Quiero decir que el que operó a mi hija es de Luján, es el doctor Marcelo Barrenechea, jefe de cirugía del Hospital Garraham, y que además mi hija, cuando estábamos en Boston, porque esto se lo digo a todos, estábamos con el mejor oncólogo en tumores sólidos del mundo y con el mejor cirujano de niños del mundo en el hospital más importante, que era el Children's de Boston. Y ahí mi hija, pero esto quiero decirlo, sí. Ahí mi hija dice, yo me quiero operar con Marcelo Barrenechea. 10 años tenía Delfina y ella se quería operar con Marcelo. ¿Coincidían esas eminencias médicas, coincidían, Graciela, en que ese tipo de cáncer no se resumía? No, claro, estaban asombrados de lo que había pasado porque en realidad había retrocedido el tumor. Igual había que operarlo porque el cirujano ahí lo que me dijo es hay que operarlo, Graciela, sí o sí, porque es un tumor muy grave, muy agresivo en un niño tan chico. Y te lo tengo que preguntar, ¿y qué pasó, Graciela? No sé, Radrizani siempre decía que era la Virgen de Luján y todo lo que le habían rezado. Así que eso decía Radrizani, el arzobispo. Y yo creo que bueno, que hay cosas que pasan que la medicina a veces no puede explicar, pero se hizo todo lo que había que hacer médicamente y nosotros, mira, mi padre era ateo, pero siempre decía, cuando uno está en una situación in extremis, uno tiene que creer en todo. Y nosotros hacíamos eso. Cuando fui con Radrizani a Chartres, en Francia, le pedimos a la Virgen en Chartres con Radrizani, por Delfina. ¿Se recibió Delfina hace poco? Sí, de kinesióloga. Es kinesióloga. Es kinesióloga, sí, se recibió. Y bueno, íbamos a ir a verlo y estábamos muy contentas, estamos muy contentas de que se recibió. Él estaba muy contento. ¿Kinesióloga pediatra o kinesióloga? No, kinesióloga, pero ella está... Ya pedí que me atienda, ¿eh? No, y él estaba muy contento, él estaba re contento, porque además cuando le dije que le faltaban pocas materias, que ya terminaba, que lo íbamos a ir a ver, él estaba re contento y estaba esperando, porque además lo que le decía es, tiene que defender la tesis y por eso estamos atrasados. Bueno, vos sabés por qué te pregunto todo esto, ¿no? Sí, ya sé, vos decís que acá hay un milagro, no sé, eso yo no soy quien para decir eso, ¿viste? No soy una autoridad para decir eso de ninguna manera, pero bueno. Bien. Pero Bergoglio, el Papa Francisco y todos en la iglesia de Luján se comportaron muy bien con mi familia, con mi hija, y Francisco ha sido inmenso. Nosotros nos escribíamos, además, nosotros escribíamos correos y, por ejemplo, cuando yo fui abuela el año pasado, le escribí y le dije, soy abuela otra vez, y mi nieto nació en Colombia, y entonces como nació en Colombia, él me dijo, andá a ver a la iglesia de Guadalupe, andá a ver a la iglesia, y yo fui y hice todo lo que él me dijo, y entonces le digo, pero la verdad que hermoso que esto, y entonces él siempre me referenciaba qué habían hecho allí, los concilios, los encuentros. Siempre veíamos. Y otra cosa muy importante me parece que es el humanismo que él tenía, porque cuando yo fui a Roma, él me contó una anécdota muy graciosa, porque él me decía, a mí me pasa, viste, como a vos. Claro, porque yo le dije, yo vine y todos me miraban cuando dije que a las 6 de la tarde lo venía a ver a usted, me miraron todos raros. Y entonces me dice, pero es que a mí me pasa, dice, vos sabés que me salí en un auto de acá y me fui a cambiar los lentes porque yo ya no veía. Le digo, ¿y a dónde fue? Y fui a una óptica acá cerca. Y entonces le digo, ¿y qué pasó? Es que cuando bajé del auto, un revuelo, se fue vestido de papa. Entonces bajó en la óptica. Imagínate la óptica de Roma cuando ven al papa que va a comprar un par de Vengo a cambiarme los lentes. Vengo a cambiarme los lentes. Y le digo, pero usted se da cuenta de lo que hace. Y entonces él me decía, pero te das cuenta, estamos acá, los dos sentados acá,
en Santa Marta, en el Vaticano, ¿quién hubiera dicho? Vos y yo sentados acá. Y entonces yo le decía, sí, esto es increíble. Y él me preguntaba, ¿y tu padre qué diría? Porque él sabía lo que pensaba mi padre. Y entonces le digo, mi padre estaría recontento que estamos acá. Porque además todo lo que usted puede hacer es infinito. ¿Usted se da cuenta que es el hombre más importante que dio la Argentina? Le digo, ¿usted se da cuenta que es la figura más importante de la Argentina? Y entonces él me dice, ¿pero y Maradona? Y entonces yo le digo, bueno, estarán más o menos a la par. Y entonces él se reía y dice, a mí me parece. Dice, y está también Messi. Y entonces yo le digo, bueno, pero bueno, le digo, el único de San Lorenzo es usted. Claro. Entonces me dice, en eso tenés razón. Cuervo. Yo sigo siendo de San Lorenzo. No, él era muy Graciela, muy amable. Se nos fue lamentablemente el tiempo, sí. Una charla riquísima que te agradezco enormemente, que me hayas permitido charlar de estas cosas con vos, que sé que son cosas muy íntimas para vos, la salud de tu hija y demás. Así que nada, agradecido y darte un minuto para que te despidas acá en la televisión Luján del Papa Francisco. Un hombre inmenso, una persona inmensa, con un amor infinito, que lo demostraba en todas sus acciones. Lo que hizo con los inmigrantes, con los pobres, con los gitanos, con los excluidos, es increíble. Yo recomiendo 2 cosas. Primero, leer las encíclicas, porque las encíclicas, Laudato Si, fíjate vos, Laudato Si y el tema del basural, y Fratelli Tutti, no es necesario que uno sea católico para leerlo, hay que leerlo porque es fundamental en la vida de cualquier ser humano y buena persona.